Realmente es un placer que, bueno, cada vez ver una mayor cantidad de gente interesada. En esta oportunidad vamos a hacer una conferencia a cargo de la doctora Magali Sánchez sobre fenotipos en el paciente con obesidad, perfil para naltrexona, bupropión. La doctora Magali Sánchez es médica, especialista en medicina interna, es máster en enfermedad cardiovascular y es docente de la Universidad de Mendoza. Así que bueno, siendo 19:30 y siendo puntuales, damos arranque a la reunión. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor poder compartir hoy con ustedes. Sé que estoy frente a excelentes nutricionistas, entre las personas que conozco, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir entonces. Muy bien, ¿se ve bien? Sí, sí, no hay Sí, sí, problema. perfecto. Ok. Bueno, nosotros ya sabemos que la obesidad no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de no es una condición tampoco, ni es culpa de la persona quien la presenta, sino que la obesidad es una enfermedad crónica, pandémica, multifactorial. Sabemos que se caracteriza por procesos fisiopatológicos que resultan en un aumento del tejido adiposo, el cual es disfuncional, que lo lleva a múltiples comorbilidades y con un aumento de la mortalidad. Tiene además la característica fundamental de ser socialmente estigmatizante. Estos son los datos que se esperan para el 2035, que 1,9 billones de personas vivan con obesidad, también un incremento de la obesidad infantil del 100%. Se espera que 1 de cada 4 personas viva con obesidad, pero también para Estados Unidos 1 de cada 2, y también que exista un gran impacto económico. También sabemos que la obesidad está insuficientemente medicalizada, es una enfermedad que está subdiagnosticada y subtratada. Por eso es importante investigar los cambios estructurales necesarios para en cuanto a la prevención y al cuidado de la obesidad. Y los profesionales que intervenimos en esta enfermedad del equipo de salud debería reflexionar también sobre los prejuicios que tenemos a la hora de atender personas que viven con obesidad. Decía recién que la obesidad es una enfermedad subtratada en relación a la diabetes tipo 2, como muestra este gráfico. Del 45% de las personas que viven con obesidad en Estados Unidos que tiene indicación de tratamiento farmacológico, solamente lo recibe el 2%, versus el 86% de las personas que tienen diabetes tipo 2. Sabemos que la obesidad es la puerta de entrada a múltiples enfermedades, se las asocia con más de 250 enfermedades, yo aquí solamente les menciono algunas. Aumenta el riesgo de ciertas neoplasias, hay un aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 en comparación con adultos de peso normal, en 3 a 7 veces, hay un aumento del riesgo de depresión en personas con IMC de más de 30. Y también hay un aumento del riesgo cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, e incluso la obesidad también aumenta el riesgo de muerte. La obesidad es una enfermedad muy compleja, es multifactorial. Se ha visto que en las personas que están expuestas a una dieta obesogénica, rica en ácidos grasos saturados, en azúcares, se produce a nivel del hipotálamo una reacción inflamatoria de tipo crónica que va a generar una disfunción neuronal. Esto va a llevar a una hiperfagia, aumento del consumo de alimentos, aumento de la adiposidad, y cuando esta inflamación en el hipotálamo se hace mayor, esto va a llevar a una gliosis, incluso puede haber pérdida neuronal, y esto va a llevar a un reset en el set point del peso, y esto va a llevar a un aumento del consumo y a la obesidad. Entonces, como les decía recién, en las personas que tienen obesidad hay un aumento del tejido adiposo, el cual está hipertrofiado. Esto va a llevar a una isquemia en el tejido, como ya sabemos, infiltración
inflamatoria. Esto va a llevar a una alteración en la liberación de adipoquinas, disminución de adiponectina, aumenta la leptina, aumentan las citoquinas proinflamatorias, aumento de liberación de ácidos grasos saturados. Esto va a llevar a la grasa, al depósito ectópico de grasa, lipotoxicidad y enfermedad en diferentes órganos. Entonces podemos decir que la obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial, donde factores genéticos, factores biológicos, ambientales y conductuales van a interactuar con cada individuo, modificando el set point del peso. ¿Y qué rol tiene el cerebro en la regulación del apetito? Bueno, interviene en 3 niveles. Por un lado, a nivel hipotalámico tenemos la alimentación homeostática, comer por hambre. Por otro lado, a nivel del sistema mesolímbico de recompensa tenemos la alimentación hedónica, comer por placer. Por otro lado, a nivel de la corteza cerebral, en la corteza prefrontal, tenemos las funciones ejecutivas, donde tenemos ahí la decisión de comer y el autocontrol. Podemos decir entonces que el núcleo arcuato actúa como un regulador central del equilibrio energético. Probablemente esto todos ya lo conocemos, vamos a hacer un breve repaso. Dentro del núcleo arcuato tenemos 2 microcircuitos peptídicos, uno que tiene que ver con el neuropéptido I y el péptido relacionado con el agouti, que va a estar estimulado por la grelina y esto va a generar un aumento en el apetito y una disminución en el gasto energético. Y por el otro lado tenemos el PONG y el CART, que van a estar estimulados por la insulina, por la leptina, y van a generar saciedad y una disminución, perdón, y un aumento del gasto energético. Entonces, el centro hipotalámico del hambre integra en el sistema nervioso central un conjunto de señales periféricas para regular esta homeostasis del peso corporal. Dijimos entonces que por un lado tenemos la leptina, la insulina, los péptidos intestinales, y por otro lado tenemos señales orexígenas como la grelina. En definitiva, lo que se va a regular a este nivel es el control del consumo de alimentos, el consumo de energía y la homeostasis corporal. Sabemos también que en las personas que tienen obesidad hay un aumento de la leptina y hay una resistencia a la leptina. Uno de los mecanismos por el cual se podría producir esta resistencia a la leptina es debido a esta respuesta inflamatoria que se produce a nivel hipotalámico que altera el receptor de la leptina, y en definitiva las personas que viven con obesidad tienen leptina elevada, pero una resistencia a la leptina y una menor supresión del apetito. En esta diapositiva vemos el set point del peso, como este sistema homeostático regulador del peso corporal evita la desviación del punto de ajuste. Sabemos que las personas que pierden peso con el tiempo tienden a recuperarlo, y esto es debido a que aumenta la grelina, baja la leptina y los otros péptidos intestinales, y en definitiva la persona tiene incrementado el apetito, disminuye el gasto energético y esto lleva a la recuperación del peso. Por eso decimos que el contar calorías a largo plazo no es suficiente para mantener este descenso de peso, por los mecanismos que acabo de mencionar recién. También el sistema mesolímbico de recompensa juega un rol en la obesidad. Dentro del el sistema mesolímbico de recompensa es el centro del cerebro que media la motivación, la recompensa, el deseo, el placer y el reforzamiento de las ideas asociadas con las actividades necesarias para sobrevivir, como por ejemplo comer. Y en las personas que viven con obesidad, este sistema está activado y tiene la capacidad de anular el sistema homeostático. Entonces podemos decir que en la obesidad existe una desregulación en estos 3 niveles que habitualmente están relacionados entre sí. Por un lado, hay una hiperactividad del sistema de recompensa y una mayor activación de los circuitos de recompensa frente a las señales alimentarias. Hay un desequilibrio homeostático, hedónico, y también a nivel cognitivo, a nivel del control cognitivo,
la conectividad está alterada o disfuncional entre los circuitos ejecutivos que les mencionaba al principio y de gratificación, lo cual hace que se debilite la autodisciplina y una falta de control inhibitorio y una pobre planificación. Entonces podemos decir que la obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial y heterogénea, por la cual no podemos aplicar el mismo tratamiento para todas las personas. Debe ser un tratamiento realizado a medida. Entonces también tenemos que considerar que el tratamiento debe ser individualizado y realista, adaptado a las complicaciones que tenga la persona asociada a su obesidad, y en esta tabla les muestro cuáles son los beneficios de la pérdida de peso. Fíjense que ya con una pérdida de peso entre un 5 y un 10% puede haber prevención de diabetes, mejoría de las apneas de sueño, mejoría del estado funcional físico, a partir del 10% mejoría del MAFLD, remisión de diabetes, a partir del 15% reducción de MACE y entre el 15 y el 20% reducción de riesgo de cáncer. Cuando planteamos el tratamiento de la obesidad, es importante, cuando hablamos con nuestros pacientes, que tengamos en cuenta esta pirámide del tratamiento de la obesidad en la que vamos intensificando el tratamiento en función de, en la medida que aumenta el riesgo, aumenta la adiposidad o aumentan las enfermedades. Estas son las estrategias actuales que tenemos para el abordaje de la obesidad. A la base están los cambios en el estilo de vida, luego el tratamiento farmacológico que está indicado en personas que tienen un IMC de más de 30 o un IMC de más de 27 con enfermedades asociadas a la obesidad. Luego siguen los procedimientos endoscópicos, hacia la derecha vemos el porcentaje de pérdida de peso que generan, y tenemos también el tratamiento quirúrgico, la cirugía bariátrica y metabólica para personas con IMC de más de 40 o IMC de más de 35 con enfermedades asociadas a la obesidad. Pero en realidad sabemos que el tratamiento debe ser combinado. Tenemos la combinación de los cambios en el estilo de vida con el tratamiento farmacológico. Ahí vemos mejores resultados cuando los tratamientos son combinados. Incluso si el paciente tiene indicación de una cirugía, también vamos a implementar cambios en el estilo de vida y, si es necesario, tratamiento farmacológico antes y después de la cirugía. Es decir, que no hablamos de un tratamiento versus el otro, sino de las combinaciones que sean necesarias. En esta diapositiva les muestro cuál es el porcentaje medio de cambio de peso informado en los principales estudios fase 3 de los fármacos que han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de la obesidad. Es interesante ver que en las fases de mantenimiento, la pérdida de peso de naltrexona bupropión es de 6.4, muy similar a 6.2 con liraglutida, 7.9% en la fase de mantenimiento con semaglutida, y bueno, tirzepatida a su máxima dosis genera mayor descenso de peso. Estos son los sitios de acción de los diferentes medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad. Tenemos fármacos que tienen acción a nivel central, otros fármacos tienen acción a nivel central en el tubo digestivo y en el páncreas, en el tejido adiposo, y tenemos fármacos que actúan solamente en el tubo digestivo, como por ejemplo el Orlistat. En cuanto a naltrexona bupropión, fíjense que actúa en diferentes centros, que actúa en la corteza, que actúa en el hipotálamo y también actúa en el sistema de recompensa. ¿Cómo hacemos nosotros para seleccionar el fármaco adecuado para cada paciente? Esto es lo que clásicamente hemos utilizado. Por un lado, una vez que decidimos usar un tratamiento farmacológico, verificar que el paciente no tenga contraindicado este fármaco, ver cuáles son los posibles efectos adversos, cuáles son las enfermedades asociadas, si tiene depresión, si tiene diabetes, cuáles son las preferencias del paciente, si prefiere una medicación vía oral o inyectable. También la posibilidad de ver qué combinaciones podemos realizar. También conocer los costos y si el paciente puede acceder, si tiene cobertura o puede acceder al fármaco que nosotros pretendemos indicar.
Pero bueno, hasta el momento, ¿qué nos estaba faltando? Nosotros sabemos que el mismo tratamiento no funciona para todos igual. Hay una variabilidad individual en la respuesta a los tratamientos contra la obesidad. Como ven acá, hacia la derecha, esta es la respuesta con naltrexona bupropión. Fíjense que hay pacientes que no bajan de peso y en el otro extremo tenemos pacientes que bajan mucho de peso. Abajo les muestro lo que pasa con la cirugía bariátrica. También tenemos en los extremos pacientes que responden mucho y pacientes que no responden. Y si vemos el gráfico hacia la izquierda, vemos que pasa lo mismo con todos los tratamientos. Bueno, son múltiples los factores que se creen que están involucrados, pero existe esta variabilidad individual en la respuesta. Entonces se han propuesto varios esquemas para fenotipificar a la obesidad. Me pareció muy interesante cómo fue presentado este tema este año en el Congreso Europeo de Obesidad, donde se presentó que, bueno, existen diferentes formas de fenotipificar a la obesidad. Por un lado, según la composición corporal y el estatus metabólico, tenemos un fenotipo que es presentar obesidad y metabólicamente enferma, o fenotipos de obesidad metabólicamente sanas, aunque sabemos que este fenotipo es transitorio, y también tenemos personas con normopeso metabólicamente enfermos. Pero también podemos fenotipificar a la obesidad según la fisiopatología, y esto es teniendo según el balance energético que haya un aumento en el consumo o una disminución en el gasto. Y aquí tenemos el trabajo de Acosta, que seguramente todos ya conocen. Este trabajo tuvo como hipótesis que indicara el tratamiento farmacológico de la obesidad basada en fenotipos según la fisiopatología de la obesidad mejoraba la pérdida de peso. Este es un estudio pragmático prospectivo que se llevó a cabo en la clínica Mayo. Se incluyeron a 450 personas y los pacientes fueron fenotipificados según la fisiopatología. Según si hubiera un trastorno en la saciación, ahí hablábamos de cerebro hambriento, o un trastorno en la saciedad, una alteración en la saciedad, intestino hambriento, que ya les voy a definir, o un comer emocional o una disminución en el gasto energético, y hablamos de quemador lento. Bueno, a todos los pacientes, a los 450 participantes, se les midió la composición corporal, el gasto energético mediante calorimetría indirecta, la saciedad, la conducta alimentaria, el afecto, la actividad física, mediante estudios y cuestionarios validados. Bueno, entonces aquí tenemos la definición de los diferentes fenotipos. El cerebro hambriento, que se caracteriza por un consumo excesivo de calorías para terminar la comida. A estos pacientes se les daba una comida ad libitum hasta que sintieran la saciación, y se medía entonces por las kilocalorías necesarias para alcanzar la máxima plenitud. Y a estos pacientes se les indicaba fentermina topiramato. Luego tenemos el hambre emocional, que es el deseo de comer para gestionar las emociones, los antojos y las conductas de búsqueda de recompensa, y esto era valorado mediante cuestionarios. Y el intestino hambriento, caracterizado por un vaciado gástrico rápido y una duración reducida de la plenitud, fue medido mediante escalas validadas de hambre, y también se medía el vaciado gástrico mediante gammagrafía. Y a estos pacientes se les indicaba liraglutida. A los pacientes con alimentación hedónica o hambre emocional se les indicaba naltrexona bupropión. Y luego tenemos el quemador lento, que se caracteriza por un gasto energético reducido en reposo y disminución de la actividad física, y esto lo medían por calorimetría indirecta y el ejercicio y la actividad física reportada, y a estos pacientes se les indicaba fentermina y ejercicios de resistencia muscular. Y aquí solamente mostrar las pruebas, ya se las mencioné, y aquí mostrarles cómo estaban distribuidos los grupos en porcentajes.
En cuanto a los resultados, se observó que aquellas personas que recibieron un tratamiento farmacológico guiada por fenotipo tuvieron una pérdida de peso mayor, fue casi el doble, 15,9% versus el 9% de los pacientes que recibían el tratamiento no guiado por fenotipo. Y en cuanto a la proporción de pacientes que alcanzaron más del 10% de la pérdida de peso, esta fue mayor en el grupo guiado por fenotipo, 79%, versus el 34% del grupo donde el tratamiento no fue guiado por fenotipo. Este es otro estudio que fue realizado en la clínica también Mayo del grupo de Acosta, donde ellos evaluaron la intervención en el estilo de vida adaptada al fenotipo para evaluar la pérdida de peso. Este fue un estudio no aleatorizado, realizado en un único centro prospectivo, donde se comparó el resultado de una intervención de cambio en el estilo de vida estándar versus intervención adaptada al fenotipo sobre la pérdida de peso de 12 semanas de duración. Se llevó a cabo en 2 etapas. En la primera etapa incluyeron 81 pacientes con obesidad y en la segunda etapa 84. Los pacientes que fueron incluidos en la primera etapa recibieron una intervención estándar en el estilo de vida, una restricción calórica de 500 calorías, se les daba una dieta mediterránea, se les indicaba realizar actividad física de 150 minutos de moderada intensidad por semana y tenían una sesión de cognitivo-conductual una vez a la semana. En el grupo guiado por fenotipos, en cuanto al cerebro hambriento, lo que se indicó es una dieta volumétrica, es decir, alta en volumen, alta en fibras. El fundamento de esto era generar plenitud gástrica y con respecto a que sea alta en fibras, retrasar, además de la plenitud, retrasar el vaciado gástrico, disminuir o enlentecer la absorción de nutrientes y de esta manera poder mejorar la saciación y también la saciedad. Y también se hacía una restricción calórica de 500 calorías con respecto a lo que se había medido mediante calorimetría. Y a estos pacientes se les indicaba que comieran 1 o 2 veces al día y, en el caso de ser necesario, que repitieran frutas y verduras. Con respecto al tiempo de alimentación, era restringida en el tiempo, hacían como una especie de ayuno intermitente. El fundamento de esto se basa en trabajos previos, donde el comer, bueno, menos horas al día y más bien temprano en el día, generaba una disminución en la secreción de grelina y menores picos de grelina, y también un aumento del péptido I que induce saciedad hacia la noche. Por eso es que era también restringida en tiempo. Con respecto a la actividad física, se les indicaba 10.000 pasos y la terapia conductual era la misma que para el grupo de la primera etapa. En el caso de los participantes que tenían un intestino hambriento, se les indicaba también una restricción de 500 calorías del gasto energético medido en reposo, y lo diferente es que se les agregaba un suplemento proteico antes de las comidas. Se hacía 3 a 5 comidas por día, pero con un suplemento proteico previo, de esta manera poder mejorar la saciedad. En cuanto a la actividad física, se les indicaba 10.000 pasos, terapia conductual estándar. A las personas que tenían hambre emocional no tenían modificación en la dieta, era estándar, 10.000 pasos. La diferencia estaba en lo conductual, que tenían 12 sesiones de terapia cognitivo-conductual y además terapia de grupo. Y en las personas que estaban dentro del fenotipo de quemador lento, además de la restricción calórica de 500 calorías, se les daba una suplementación proteica post ejercicio, buscando aumentar la masa muscular. Y en cuanto a la actividad física, que era la otra diferencia de este grupo de quemador lento, se les indicaba un entrenamiento de alta intensidad adaptado a los pacientes de resistencia muscular, y al menos eran supervisados una vez por semana. Ahí está. En cuanto a los resultados, lo que se observó a las 12 semanas es que las personas que recibían un tratamiento
basado en el fenotipo, tenían mayor descenso de peso, casi 8 kilos, versus las personas que recibían el tratamiento estándar en cambios en el estilo de vida. Y también mayor proporción de pacientes, cuando el tratamiento se guiaba por fenotipos, alcanzaban casi un 60%, alcanzaban una pérdida de peso mayor al 5%. Y esta es una revisión interesante que fue recientemente publicada, donde se mencionan los cambios en el estilo de vida y la farmacoterapia de la obesidad guiados por el fenotipo. Bueno, en cuanto a la dieta, el pilar del tratamiento es el déficit calórico, es el principal pilar de las modificaciones dietéticas para la pérdida de peso, aunque se puede manipular la composición de los macronutrientes para influir la saciedad, el microbioma y el metabolismo. Seguramente ustedes después van a poder opinar mucho mejor de esto con respecto al ejercicio y la terapia conductual, ya se los muestro en un ratito. En cuanto a los macronutrientes, lo que dice esta revisión es que la evidencia no respalda la recomendación de una composición de macronutrientes sobre la otra, pero podríamos tener en consideración algunas cosas y que podrían ser adaptables a los pacientes según su fenotipo. En cuanto a las proteínas, las dietas ricas en proteínas, o sea, ligeramente elevadas en proteínas, pueden ayudar con la saciedad y el gasto energético. Conocemos el efecto térmico de las proteínas en el gasto energético y podrían ser utilizadas en las personas con intestino hambriento, como les mencioné anteriormente, y en las personas que entran dentro del fenotipo quemador lento. En cuanto a los carbohidratos, sabemos que los carbohidratos de alto índice glucémico estimulan la liberación de insulina, que luego va a generar un descenso de la glucemia y va a generar hambre. Por lo cual, en esta revisión recomiendan utilizar carbohidratos complejos y fibras dietéticas que pueden ser beneficiosos para las personas que tienen un cerebro hambriento, como ya lo vimos, la utilización de las fibras y también el intestino hambriento al modular la saciedad y el apetito. Y con respecto a las grasas, en esta revisión sugieren dietas bajas en grasas que pueden ser beneficiosas para las personas que tienen intestino hambriento, cerebro hambriento y quemador lento. En cuanto al ayuno intermitente, bueno, esto seguro que va a dar lugar a discusión. Puede mejorar la regulación en el metabolismo de la glucosa, la inflamación, lo que lo puede convertir en una estrategia prometedora para la pérdida de peso. Los diferentes enfoques de ayuno intermitente, como la restricción del tiempo de alimentación, pueden ser especialmente útiles para los fenotipos de cerebro hambriento, como les mencioné en el trabajo anteriormente, y también en aquellas personas que tienen hambre emocional. Si bien ha demostrado ser beneficioso a corto plazo, la evidencia a largo plazo sobre su eficacia para la pérdida de peso aún es inconsistente. Bueno, en cuanto a la actividad física, debemos recomendar la actividad física a todas las personas que viven con obesidad. Esto se adaptará a cada paciente en particular, al menos 150 minutos por semana de moderada intensidad, lo que dicen las guías, combinado con 2 a 3 sesiones de ejercicio de resistencia. Si se puede aumentar, incrementar, mejor. En esta revisión proponen que también lo hacen en los trabajos de Acosta, que nos puede ser de utilidad para el seguimiento de la actividad física, el cuentapasos, y por supuesto, cada una de las recomendaciones se adaptará a cada paciente en particular. En cuanto a la terapia conductual, es muy importante el manejo del estrés, las intervenciones que abordan el estrés, como la meditación, la terapia cognitivo-conductual, pueden ser particularmente beneficiosas para las personas que tienen hambre emocional. En cuanto a la autorregulación, las estrategias de autorregulación, como el establecimiento de objetivos, de autocontrol,
pueden ayudar mucho a las personas con hambre emocional y también con cerebro hambriento para ayudar a controlar estos impulsos alimentarios. Y en cuanto a la velocidad de la comida, bueno, todos sabemos que el comer a un ritmo más lento puede mejorar la saciedad y reducir la ingesta calórica. Entonces, la terapia conductual cubre una amplia gama de intervenciones que tienen como objetivo mitigar el estrés, optimizar la adherencia a las modificaciones que se hacen en el plan nutricional y la actividad física, y también para diseñar estrategias para superar las barreras individuales para perder el peso, que es algo que nosotros siempre vemos, las diferentes barreras. Y esta tablita resume un poco esta revisión que les mencioné anteriormente. No hablé del tratamiento farmacológico que menciona esta revisión porque es lo mismo de los trabajos de Acosta para no repetir los mismos conceptos, pero se proponen los mismos fármacos según el fenotipo. Y en esta tabla lo que muestra es un resumen de esta revisión. Todas las personas que viven con obesidad se van a beneficiar, independientemente del fenotipo, se van a beneficiar de una adecuada higiene del sueño, reducción del estrés, la realización de actividad física y ejercicio, la terapia conductual. Solamente mencionarles que bueno, es importante la restricción calórica, el déficit calórico para el descenso de peso, pero bueno, uno puede hacer con respecto a los macronutrientes, algunas modificaciones en el plan nutricional que pueden ser, como les decía recién, ligeramente altas en proteínas o utilizar hidratos de carbono de bajo índice, alta en fibras, baja en grasas y los que les mencionaba anteriormente, el ayuno intermitente. Entonces, dentro de las conclusiones de esta revisión, es importante tratar de evaluar el fenotipo, ver cuáles son las características fisiológicas y el comportamiento del paciente para ver si es posible fenotipificarlo. Es muy importante la selección de las estrategias que vamos o de las intervenciones que vamos a utilizar en nuestro paciente y es muy importante también realizar un seguimiento y los ajustes que sean necesarios. En cuanto a las limitaciones de estos trabajos, es que los fenotipos, en la forma en la que se determinaron los fenotipos, a veces no están disponibles en todos los consultorios o en las clínicas, y además utilizaron como puntos de cortes percentilos, que esto también puede ser discutibles. Recordemos que la obesidad es una enfermedad que existe una heterogeneidad individual, por lo cual una persona puede ser que no encaje en ningún fenotipo o que tenga más de un fenotipo. Y también se necesita más investigación para hacer una mejor fenotipificación de la obesidad y también se necesitan estudios a más largo plazo. Pero sí es importante que hagamos un enfoque personalizado, que utilicemos o integremos diferentes estrategias. Es muy importante también trabajar en equipo. Hemos visto que es una enfermedad muy compleja, multifactorial, y se necesitan todavía más estudios. En cuanto a la selección de fármacos, entonces podemos decir que tendremos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos en el descenso de peso, cuáles son las características del paciente. Y acá solamente es para repasar, esto ustedes ya lo conocen, cuál es el mecanismo de acción de Naltreva, de naltrexona, bupropión. Bupropión en forma directa incrementa la actividad del PONC y lo hace en forma indirecta a través de la naltrexona, que inhibe este feedback negativo que se hace sobre los receptores opioides mediados por las beta endorfinas. De esta manera, esta actividad o mayor actividad del PONC lo que va a llevar es un aumento de la saciedad y un aumento de una disminución del apetito, y esto lleva a la pérdida de peso. Recordar también que bupropión y naltrexona actúan independientemente en el sistema de recompensa. Ya sabemos que bupropión es un antidepresivo que ayuda en la cesación tabáquica. También sabemos que la naltrexona
es un antagonista opiáceo que puede ser utilizado para el tratamiento de la dependencia al alcohol y para prevenir las recaídas en la dependencia a los opioides. No me voy a detener en esto, ustedes ya lo conocen, son los estudios pivotales donde se evaluó la eficacia y la seguridad de la asociación naltrexona-bupropión, de Naltreva. Este es el descenso de peso, el mayor descenso de peso que se alcanzó en el core mode, que es cuando hubo cambios en el estilo de vida. Recordar que los pacientes que estuvieron bajo tratamiento farmacológico tuvieron una disminución en el perímetro de cintura en comparación con el placebo. Hubo mejoría en los triglicéridos, aumento en las HDL, aunque no hubo modificación en LDL. Hubo mejoría en el control glucémico con reducción de hemoglobina glicosilada, aunque sabemos que no es para el tratamiento de la diabetes. Estos son los efectos adversos más frecuentes que se observaron en el grupo en los pacientes de los estudios CORE, los estudios pivotales. Los efectos adversos más frecuentes fueron náuseas, constipación, cefalea, vómitos. Y en este trabajo mostrarles un poquito naltrexona bupropión con respecto al trastorno por atracón. Este es un estudio randomizado, controlado doble ciego, donde se incluyeron 136 personas con trastorno por atracón y obesidad. Y en este estudio lo que se observó es que naltrexona bupropión demostró una mayor remisión y menor frecuencia del trastorno por atracón comparado con placebo. Acá vemos naltrexona bupropión y este beneficio fue mayor cuando se lo asoció a la terapia conductual para bajar de peso, que es lo que vemos en este gráfico de barras y en rojo acá en cuanto a las remisiones. En cuanto a la mejoría de los antojos, del craving, lo que muestra este estudio que tomó a los pacientes que participaron en los estudios CORE, en los estudios pivotales, lo que se observó es que en aquellos pacientes que mejoraban los antojos en forma temprana, a las 8 semanas, tenían un mayor descenso de peso o una mayor respuesta en el tiempo que los pacientes que no tenían esta mejoría temprana de los antojos. Esto es para recordarlo nada más, porque seguramente todos ustedes esto ya lo saben en cuanto a cómo es la ¿Cómo anda? administración ¿Bien? de ibuprofeno. Sí, sí, sí. Se comienza con un comprimido por día en el desayuno. Si hay buena tolerancia, en la segunda semana se agrega un comprimido en la tarde. Si hay buena tolerancia, en la tercera semana agregamos otro comprimido en el desayuno y a la semana número 4, si hay buena tolerancia, agregamos otro comprimido a la tarde. Bueno, y ya para ir resumiendo, es muy importante que más allá de la reducción de peso, nosotros tratemos a la persona con obesidad, que vive con obesidad. Recordemos que es una enfermedad multifactorial y heterogénea. Tenemos que tratar de considerar las causas, los fenotipos. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar en el tratamiento? Ver qué enfermedades asociadas existen en esta persona que vive con obesidad, hacer una adecuada evaluación y diagnóstico, ver la severidad, para esto se puede usar la escala de Edmonton. Y con respecto a los objetivos de tratamiento, tiene que ser mejorar la autoestima, la calidad de vida de las personas que viven con obesidad, tratar de prevenir las complicaciones y en el caso de que hayan complicaciones asociadas, bueno, tratarlas y tener en cuenta el beneficio que genera el porcentaje de pérdida de peso. Es decir, lo ajustaremos según las complicaciones asociadas que tenga la persona. Es muy importante individualizar la terapia, como hemos visto, y pensar en combinar diferentes estrategias. Optimizar la salud de las personas que viven con obesidad. Recordemos que nosotros vamos a asesorar y vamos a educar a nuestros pacientes, asesorarlos sobre una alimentación saludable, la realización de actividad física y ejercicio en forma regular, el manejo del estrés y el sueño.
También es importante que informemos a nuestros pacientes sobre la tasa de reducción de peso. Según los tratamientos que empleemos, va a haber una tasa o un descenso de peso más rápido o no, pero sin duda en todos ellos vamos a tener una meseta. Entonces, eso es importante que lo informemos al paciente para que no tenga frustración al respecto. Considerar la calidad en la reducción de peso. Cuando vemos la composición corporal, la idea es que los pacientes pierdan masa grasa, no masa magra. Tener en cuenta los efectos adversos y las contraindicaciones de los fármacos que estamos indicando. Ojalá evitar el estigma, que todos los profesionales de la salud evitemos el estigma en las personas que viven con obesidad, y ojalá que todos los tratamientos que nosotros propongamos sean asequibles para nuestros pacientes. Entonces, nosotros no dudamos en tratar la hipertensión, la diabetes y las dislipemias. No debemos tampoco dudar en tratar la obesidad. Muchas gracias. Bueno, realmente una excelente conferencia, doctora, y Bueno, muchas gracias. un enfoque particular, ¿no? Que muchas veces no vemos, ¿no? El tema del perfil de cada paciente, a quién darle tal o cual medicación o tal o cual tratamiento. Así que bueno, los invito a los participantes a que quieran hacer una pregunta. Eh, yo quería hacer una César, pregunta. Proponemos que las escriban, ¿no? En el chat, las preguntas, así es más fácil. Bueno, doctora, quería realmente felicitarla porque fue amena la charla, útil, tiene todos los condimentos y muy bien presentada. Bueno, Eh, muchas gracias. pero, no, por favor, la primera pregunta que me surge es, atento a cómo es el tratamiento o la vida del médico actualmente, eh, calificar a los pacientes requiere de tiempo y requiere a veces de ensayo y error. Esto por ahí se contrapone con la vida actual del médico. Me parece fundamental, pero también tengo que reconocer esto con respecto a la realidad. Uno ve en la práctica que hay un grupo de pacientes que anda muy bien, se encuentra muy bien con la medicación, más allá de que la tolera, le da efecto. Este, pero, digamos, su opinión, ¿usted considera que esto va a ser posible de realizar? Mire, se lo pregunto así como una pregunta futurística, ¿no? Pero creo que lo debemos hacer, sobre todo también porque en este momento hay un tsunami de indicaciones supuestas de medicaciones que hacen alterar un poco la dinámica habitual del consultorio. No quisiera expandirme en esto porque creo que lo importante es lo que usted está opinando, pero quería hacerle esta pregunta con respecto si lo ve viable, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena y creo que es lo que todos nos preguntamos, porque es así, en el tiempo que tenemos en el consultorio para cada paciente y también depende de cada uno el sitio donde trabaje, si es una clínica, si es un hospital público, si es privado. Ahí, bueno, uno dispone de diferentes tiempos. O si es una consulta particular, de consultorio propio, ahí uno puede demorarse más haciendo escalas, la escala de EFCA para ver la conducta alimentaria o la de ansiedad y depresión, pero hay momentos en donde uno tiene 15 o 20 minutos para la consulta y evaluar al paciente, interrogarlo, revisarlo. Es difícil. Ojalá que cada vez podamos poder dirigirnos hacia esto, pero creo que con la experiencia de los años y la conversación con el paciente, uno puede hacer ciertas preguntas que a uno ya nos permite ir perfilando las características del paciente. Y también creo que es importante trabajar en equipo. Nosotros compartimos la historia clínica en línea, los diferentes integrantes del equipo, entonces algunos integrantes interrogan sobre ciertas
aspectos, otros sobre otro, entonces cuando yo llego al momento de la consulta ya hay muchas cosas que fueron interrogadas, o sea, creo que también el trabajo en equipo nos ayuda. Pero bueno, es una pregunta difícil de responder. ¿Y usted qué opina, doctor? A mí me gustaría conocer tu respuesta. No, en mi caso, debo entender que, por empezar, que el componente del paciente, el paciente pretende en poco tiempo muchas soluciones. Y también considero que el paciente, el discurso a veces no está a la altura de lo que se necesita, o sea, porque él sueña con un futuro, pero no hace nada para lograr ese futuro. O sea que la parte conductal, porque usted lo puso y es importantísima, pero tenemos, si no es multidisciplinario, es un problema. Por otro lado, debo reconocer que usted presentó un trabajo que me interesó, aunque la saque un poquito de esta estricta respuesta, pero quería decirlo con respecto a las conductas de alguna manera compulsivas o craving, que hay un trabajo ahí con naltrexona o ibupropión que yo quizás no me animaba en ese tipo de pacientes. Sí interactúo con psiquiatría y tenemos una buena relación, no con todo el mundo, con algunos psiquiatras, me parece muy interesante, y eso es un punto que creo que podría ser útil, porque a veces inclusive algunos psiquiatras están utilizando naltrexona y nos mandan a nosotros para que hagamos la otra parte. Así que en ese ida y vuelta creo que ahí falta, para mí, por lo menos en mi parte, una vuelta de rosca con respecto a ese tipo de pacientes. Ahora, hay otro tema que tiene que ver también con el ejercicio físico y ya uno también tiene que hablar. Yo ahora he cambiado un poco el discurso, yo soy también cardiólogo, aunque en desuso, yo hace muchos años que no hago cardiología, pero lamentablemente nosotros, que estudiamos composición corporal, que hacemos composición corporal y calorimetría, vemos que hay un grupo de pacientes y yo, no lo he publicado, pero sí lo hemos contabilizado. Tenemos relación, por ejemplo, del cociente respiratorio con respecto a Body Mass Index. O sea, hemos visto que los pacientes cociente respiratorio alto, quiere decir que no están quemando grasa, es de 1, 0,9, tienen más Body Mass Index. O sea, lo que estamos viendo es una consecuencia, no estamos viendo la causa, pero el paciente, por lo tanto, que tiene un RQ más bajo, quema más grasa. Pero en general, tiene un body mass index más bajo. Pero esos pacientes tienen una actividad física más importante. Lamentablemente, también en mi opinión, creo que no todo es vendible en el consultorio. Es decir, la gente viene y me dice, yo hago 8 horas de deporte por semana, pero yo no puedo decir eso. Y a veces las 3 horas que antes a mí como cardiólogo me alcanzaba, camine 3 horas, uno diría, saco a pasear a la grasa para algunos pacientes. Entonces uno tiene que aumentar la frecuencia cardíaca siempre que se lo permita el cardiólogo. Es un juego complejo, pero yo no hablo de medicación en el primer momento, hablo de ejercicio en primer lugar y trato de ver si ese paciente puede empezar a entenderse qué es lo que necesita. Digo, no sé, eso también me gustaría. ¿Usted en qué momento ubica la medicación? ¿Inicialmente o espera a ver Ah, una cómo cosita, responde el Susana, paciente? Sí, perdón. Hay una cosa, que hay como 25 preguntas, a Ah, ver si podemos ir un poco, pues se nos va a cortar el tiempo. ok. sí, ¿Mm? perdón, ¿Doctora? no sigo hablando, me callo, perdón. Bueno, antes de iniciar una Altreva, ¿recomienda un estudio previo? A ver, nosotros hacemos una evaluación de las personas que tienen obesidad, las propias de la complejidad que tiene una persona con obesidad, que son estudios diferentes, estudios complementarios y de laboratorio. No por Naltreva en sí misma, sino como parte de la evaluación de una persona que tiene una enfermedad que es compleja. O sea, no sé si quiere que diga todo lo que pedimos, pero No, 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 sí. Es claro, o sea, todos evaluamos al paciente con obesidad, más allá de si vamos a dar Naltreva u otra droga o vamos a hacer otro tratamiento, ¿no? Continúo. exactamente. ¿Se puede combinar Naltreva con liraglutida? Sí, 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 hay trabajos al respecto, se puede combinar sin ningún problema. Perfecto. ¿Existe algún perfil psiquiátrico que contraindique el uso de naltrexona bupropión? Por ejemplo, puede ser el síndrome bipolar
una causa de contraindicación? Si hay un síndrome bipolar, ahí debemos enviarlo al psiquiatra, porque sí, es una de las precauciones que tenemos que tener. Perfecto. Seguimos. La- Cuando llega el peso deseado, ¿cómo sigue la medicación? Si esta fuera de la Altreva. Eh, Tenemos que recordar que la obesidad es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes, y por lo que yo les mostraba el set point del peso, cuando nosotros suspendemos un tratamiento, existe la posibilidad de que la persona vuelva a aumentar de peso. Entonces, idealmente estos fármacos han sido aprobados para que nosotros podamos usarlos a largo plazo. Lo que nos sucede en la práctica es que las personas o no quieren seguir tomando fármacos o económicamente no pueden continuar con los tratamientos farmacológicos. Eso es otra cosa, digamos. Pero idealmente, como la enfermedad es crónica, nosotros deberíamos hacer un tratamiento a largo plazo. Sí, hay una cosa, esto por mi parte, que a mí me ha pasado varias veces con Altreva puntualmente, y es no llegar a la dosis terapéutica, ¿no? O sea, que el paciente se queda con 2 comprimidos por día. De repente esto puede ser por cuestión económica, o de repente puede ser porque a lo mejor le está dando efecto, pero Una considerando hoy buena respuesta. exacto, muchas veces el tema de los costos, bueno, es una realidad que puede pasar, ¿no? En pacientes con antecedentes de tratamiento psiquiátrico, ¿cuáles son las limitaciones del uso de Altreva? Tenemos que tener precaución, bueno, en las personas que tienen depresión e idea suicida, eso ya sabemos que la idea suicida está contraindicado. Se realizó un estudio donde se evaluó, se comparó naltrexona bupropión con placebo, y en realidad en el grupo naltrexona lo que se vio es aumento en la ansiedad con respecto al placebo, y que había un poco más de ansiedad y de insomnio, nada más. Pero si el paciente tiene un estado psicótico o es bipolar, en esos casos yo no usaría Naltreva, lo derivaría al psiquiatra y hablaría con el psiquiatra. Bueno, acá hay una persona que evidentemente es uruguaya que dice que en Uruguay no cuentan con la medicación, con Altreva, En y Uruguay, en Uruguay. Y ajá. pregunta si se puede hacer por los fármacos por separado, no entiendo que sí. Con respecto a eso, también hay un estudio donde se evaluó dar naltrexona y bupropión por separado. Hay un descenso de eso, pero es menor que cuando se hace la combinación, porque bueno, ahí parece que un efecto sinérgico entre naltrexona y bupropión. Es mejor dar la combinación junta que darlos por separado. Pero si bueno, si uno no Ujú. lo tiene, pero el efecto en el peso es menor. Perfecto. En los pacientes, bueno, aclaro que casi todos dicen excelente charla, muy contentos con esto, o sea, pero bueno, en los pacientes con fenotipos mixtos, habitualmente en su experiencia, la asociación Fenotipos farmacológica, mixtos, perdón que no escucho bien. en los pacientes con fenotipos mixtos, Mixtos, habitualmente en ajá. su experiencia, la asociación farmacológica es más efectiva y la asociación de fármacos lo hacen de manera progresiva. Yo en algunos casos sí he asociado fármacos, naltrexona, bupropión con agonistas GLP-1, y con buenos resultados. Por ejemplo, he empezado con un fármaco, el paciente ha tenido un descenso de peso, pero está en meseta y es beneficioso que baje más de peso, y los he combinado con buenos resultados, digamos. Con respecto a la literatura, hay algunos trabajos que muestran en pacientes con diabetes la combinación de naltrexona bupropión con agonistas GLP-1 se pueden usar, y hay algunos, en las guías canadienses, por ejemplo, mencionan que uno puede empezar con un fármaco y si no hay un descenso de peso del 5%, uno lo puede cambiar o puede sumar otro fármaco. Yo los he sumado, sé de otros colegas que también lo hacen y la verdad que las personas siguen bajando de peso y en general se toleran bien. Lo que sí, habitualmente no a dosis máxima los dos fármacos.
Considerando que la recuperación de peso es lo que sucede en la mayoría de los pacientes, ah, perdón. Es lo que sucede en la mayoría de los pacientes en largo plazo, y que el trastorno por atracón, la restricción alimentaria, es contraindicada, pues detona más los atracones. ¿Considera que el fármaco es una alternativa a largo plazo, independientemente de que el peso se modifique o no? ¿Es seguro a largo plazo? No hay estudios que lo evalúen a largo plazo, no podría responder eso. Mm. Con naltrexona bupropión, estudios a largo plazo en trastorno por atracón, ¿entendí bien la pregunta? Sí, le repito, o sea, em, no, es como que entiendo que es como una alternativa independientemente de que, sí, acá en trastornos por atracón, contesta la doctora. Este es un estudio que tenía esta N de pacientes, 136 pacientes, eh, pero no es para, yo no lo recomendaría como algo a largo plazo. Mostré la evidencia, puede ser utilizado, pero como siempre esto tenemos que trabajar en equipo, con el equipo tratante, su psicólogo, la parte cognitivo-conductual en esto es muy importante. Y más en el descenso de peso. Los resultados no son tanto en el descenso de peso en este trabajo, sino en la remisión del atracón y en la frecuencia de los atracones, pero no tanto en la pérdida de peso. Es complejo. Acá preguntan si se puede usar, desde qué edad se puede usar la Altrega, fundamentalmente en pediatría, ¿no? La treva en pediatría no está aprobada. O sea, después de los 18 años. Sí, sí. Raúl, quedó una pregunta arriba sobre insomnio y A que, ver, sí. a ver, vamos a hacer. Mm, ¿Qué se puede hacer si presenta insomnio? ¿Cuánto tiempo podemos darle ok. al prueba? Bueno, un poco junta con otra pregunta. La pregunta es si da En insomnio. relación, en relación al fármaco, en mi experiencia, lo que hacemos es darle un poco más temprano a la medicación y la verdad que no es que aumente el insomnio si uno lo da más temprano. Habitualmente cambiando el horario, los pacientes en mi experiencia andan bien. Bien, Bueno, creo que ya fue la última que teníamos. Ahora se entró una otra al final de todo. No, esta fue la última que teníamos para hacer. Así que bueno, realmente, doctora, eh, nuevamente muchas gracias. O sea, fue muy útil para todos, muy enriquecedor. Realmente con respecto a Naltreva, que bueno, es un medicamento que muchos de nosotros lo usamos con muy buena seguridad, con muy buen perfil, ¿no? Así que les agradezco a todos los participantes y los invito a nuestras reuniones científicas el segundo martes de cada mes. Y bueno, ya les aviso desde ahora que el 5 y 6 de septiembre vamos a realizar el segundo Congreso Argentino de Terapéutica Funcional en el Hotel Casa Lepage. Así que están todos invitados para poder concurrir a este evento, y les recuerdo que los que son socios de Samenut tienen la inscripción gratuita. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a bueno, ustedes. Gracias por la invitación. gracias, doctora, ¿eh? Buenas noches y Muchas buenas gracias. noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, Cristian,